Ja, ich freue mich ganz besonders, hier sein zu dürfen, ganz besonders an diesem Tag heute, an diesem 9. November. Está muy agradecida de estar acá. No se escucha, Julie. Si no lo compartimos. Ahí está. Bueno, está muy agradecida de poder estar acá, en ese lugar, en esa fecha, el 9 de noviembre. Ich möchte mich ganz herzlich bei Hector Shalom und allen Mitarbeitern hier im Centro Anna Frank bedanken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mit meiner Geschichte hier an die Öffentlichkeit zu gehen. Y quiero agradecer a Héctor y a todo el equipo de la Casa Ana Frank que le dieron la posibilidad de presentar su historia acá en público. No, sí, tiene uno cada uno. Pero no. Sí. Wenn ich die Geschichte von meinem Großvater erzähle, erzähle ich auch immer die Geschichte meines Vaters und letztendlich auch meine eigene Geschichte. Cuando está hablando de la historia de su abuelo, también cuenta la historia de su padre, que a la vez es su propia historia. My grandfather, a murderer who was never convicted. My grandfather, Robert Gies, was born in Cologne in 1902. He studied law and joined the higher administrative service in 1927. 1933, my grandfather joined the party, and 2 years later he became a member of the SS. Mi abuelo, un asesino que nunca fue condenado. Mi abuelo Robert Gies nació en Colonia en 1902. Estudió Derecho y se unió al Alto Servicio Administrativo en 1927. En 1933, mi abuelo se unió al partido y 2 años más tarde se convirtió en miembro de la SS. In 1936, my father was born, also named Robert. In 1937, my grandfather left the state service to work for the notorious SD, the security service, at first in Frankfurt, later on in Berlin. En 1936 nació mi padre, también llamado Robert. En 1937, mi abuelo dejó el servicio estatal para trabajar para el notorio SD, el servicio de seguridad, primero en Frankfurt, luego en Berlín. In 1939, he moved to Prague with the family and was appointed personal advisor to Karl Hermann Frank, who back then was the prominent leader of the SS and the police in Prague. En 1939 se mudó a Praga con la familia y fue nombrado asesor personal de Karl Hermann Frank, quien en ese entonces era el líder destacado de la SS y la policía en Praga. Therefore, the entire repression system in the occupied Czechoslovakia was under his command. After Hitler's death in 1942, Frank was promoted to Minister of State and became the most powerful person in the so-called protectorate. Por lo tanto, todo el sistema de represión en Checoslovaquia ocupada estaba bajo su mando. Después de la muerte de Heydrich en 1942, Frank fue ascendido a ministro de Estado y se convierte en la persona más poderosa en el protectorado. As his closest confidant, my grandfather was appointed to chief of the minister's office. Como su confidente más cercano, mi abuelo fue nombrado para jefe de la oficina del ministro. At that point, my father returned to Trier with his sister and mother as his parents were divorced. In the same year, my grandfather married for a second time in Prague, and his daughter Herta, my father's stepsister, was born in Prague. En ese momento, mi padre regresó a Trier con su hermana y su madre, ya que sus padres estaban divorciados. En el mismo año, mi abuelo se casó por segunda vez en Praga y su hija Herta, la hermanastra de mi padre, nació en Praga. The terror against Jews and Czechs had
already consisted of inconceivable brutality and cruelty as of the occupation of Czechoslovakia, to even increase after Hitler's assassination. El terror contra judíos y checos ya había consistido en una brutalidad y una crueldad inconcebibles a partir de la ocupación de Checoslovaquia, que aumentará después del asesinato de Heydrich. Probably best known is the massacre of the village of Lidice, which was completely destroyed as the Germans assumed that collaborators to Hitler's assassins were located there. Probablemente más conocida es la masacre de la aldea de Lidice, que fue completamente destruida, ya que los alemanes asumieron que los colaboradores y los asesinos de Heydrich fueron ubicados allí. All male residents over the age of 16 were shot and the women were deported to the concentration camp of Ravensbrück. Children were separated from their parents and in most cases killed. Some of them were given to German families to be re-educated. Todos los residentes varones mayores de 16 años fueron fusilados y las mujeres fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück. Los niños fueron separados de sus padres y en la mayoría de los casos asesinados. Algunos fueron entregados a familias alemanas para ser reeducados. All these atrocities were under the responsibility of my grandfather. He not only signed and ordered them, but also conceived them. Thousands of people were sentenced to death, deported to concentration camps, tortured and murdered during his time of service in Prague. Todas estas atrocidades estaban bajo la responsabilidad de mi abuelo. Él no solo las firmaba y las ordenaba, sino que también las consentía. Miles de personas fueron condenadas a muerte, deportadas a campos de concentración, torturadas y asesinadas durante su tiempo de servicio en Praga. At the end of the war in 1945, my grandfather was able to escape, thereby avoiding conviction for his crimes, while his superior Frank was hung in Prague. Al final de la guerra, en 1945, mi abuelo pudo escapar, de ese modo evitando la condena por sus crímenes, mientras que su superior Frank era colgado en Praga. According to his own statements, my grandfather arrives on the 8th of May in 1945 together with Frank in American work activity. Sí, de acuerdo a sus propios dichos, mi abuelo llega el 8 de mayo de 1949 junto con Frank a América, como capturado por los americanos, como prisionero de guerra, perdón, gracias. This is also confirmed in 1957 by a co-accused in course of an investigation. Esto también fue confirmado en 1957 por otro coacusado en el curso de una investigación. But since 9th of May, my grandfather has disappeared. There exists a letter from the Americans in the archive. They searched for him. Pero desde el 9 de mayo, me perdí. Mi abuelo también había desaparecido. Existe una carta en los archivos americanos y lo buscaban. How could such a prominent war criminal disappear? His second wife and his little daughter stayed in Prague. His wife was also accused, but directly after her trial, she was banished from Czechoslovakia and moved to Cologne to her husband's sister. ¿Cómo podía un criminal de guerra tan prominente simplemente desaparecer? Su segunda esposa y su pequeña hija se quedaron en Praga. Su esposa era también acusada, pero directamente después de su juicio fue desterrada de Checoslovaquia y se mudó a Colonia con la hermana de su esposo. The daughter of my grandfather's sister remembers that shortly after the end of the war, his uncle showed up at
at his relative's home in Cologne, asking for shelter. La hija de la hermana de mi abuelo recuerda que poco después de la guerra, su tío apareció en la casa de sus parientes en Colonia, pidiendo refugio. Esto fue probablemente después de su escape. This was most probably after his flight, but the relatives found this to be too dangerous and refused. Esto fue probablemente después de su escape, pero los familiares encontraron que esto era demasiado peligroso y se negaron. Then the powerful Catholic Church in Cologne helped the war criminal to disappear. Luego, los poderosos de la Iglesia Católica en Colonia ayudaron a que el criminal de guerra desapareciera. He went into hiding in a monastery nearby under the false name of Peter Corres. Se escondió en un monasterio cercano bajo el falso nombre de Peter Corres. My father was only 9 years old by the end of the war, believed his father was dead. His mother had told him so. Mi padre, que tenía solo 9 años al final de la guerra, creía que su padre estaba muerto. Su madre le había dicho eso. She lives with her children in her parents' house in Trier and receives a widow pension for her supposedly dead husband. Ella vivía con sus hijos en la casa de sus padres en Trier y recibía una pensión como viuda por su marido supuestamente muerto. Suddenly, a priest from Cologne shows up and reports of my grandfather's being alive. He regained his real name and administrated a Caritas youth center. De repente aparece un sacerdote de Colonia y le informa que mi abuelo estaba vivo, que usaba otra vez su nombre verdadero y administraba un centro juvenil de Cáritas. Around 1952, my father finally obtains his father's address and organized a meeting. All my father's questions about his father's activities in Prague during the war were answered avoidantly or not at all. Alrededor de 1952, mi padre finalmente obtiene la dirección de su padre y organiza una reunión. Todas las preguntas de mi padre sobre las actividades de su padre en Praga durante la guerra fueron contestadas de manera evasiva o nula. The relatives in Trier provides no information as well. However, my father reads news articles about the Nazi crimes, follows the beginning convictions and keep asking questions. Los parientes en Trier tampoco proporcionaron información. Sin embargo, mi padre leyó artículos de noticias sobre los crímenes, mantuvo sus convicciones y siguió haciendo preguntas. In 1958, his mother believes to see her ex-husband in a television report about Lidice. My father drives to the broadcasting organization and watched the movie over and over again, but still can't identify the man. En 1958, su madre cree ver a su ex marido en un informe televisivo sobre Lidice. Mi padre conduce la organización de radiodifusión y mira la película una y otra vez, pero aún no puede identificar al hombre. My aunt Hedda, so the sister of my father, marries an American soldier at very young age and immigrates to the United States. Until the end of her life, she would never speak a word German again, not even during the rare telephone conversations with her brother, who's my father. Mi tía Hedda, la hermana de mi padre, se casa con un soldado estadounidense a una edad muy temprana y emigra a los Estados Unidos. Hasta el final de su vida, ella no vuelve a hablar una palabra de alemán, ni siquiera durante las raras conversaciones telefónicas con su hermano, o sea, mi padre. In 1959, the first legal investigation concerning his father's activities in Prague takes place. It is also about his responsibilities in Lidice. His father is now working for a governmental institution in Münster. At this point, my father had lost contact with his father again. En 1959, las primeras investigaciones legales sobre las actividades de su padre en Praga tienen lugar. También se trata de sus responsabilidades en Lidice. Su padre ahora trabajaba para una institución gubernamental en Münster. A esta altura, mi padre había perdido contacto con su padre otra vez. In 1962, my father attempted to approach his father again,
During his visit to Münster, my father met his stepmother and stepsister for the very first time. En 1962, mi padre intentó acercarse a su padre nuevamente. Durante su visita a Münster, mi padre conoció a su madrastra y hermanastra por primera vez. In 1963, my grandfather is charged for killing Czech citizens. The state of Czechoslovakia sues him on behalf of anti-fascist victims associations. A year later, the lawsuit ends in Dortmund with an acquittal. En 1963 acusan a mi abuelo por matar a ciudadanos checos. El Estado de Checoslovaquia lo demanda en nombre de las asociaciones de víctimas antifascistas. Un año después, la demanda termina en Dortmund con una absolución. He never had to pay for his crimes. Despite of public demonstrations in front of his office, he did not resign, but retired early instead. He dies in 1974 without having been brought to justice for his crimes. Nunca tuvo que pagar por sus crímenes. A pesar de las manifestaciones públicas en frente a su oficina, no renunció, sino que se jubiló tempranamente. Muere en 1974 sin haber sido llevado ante la justicia por sus crímenes. To my father's numerous open questions, new ones are added. He wants to know if his father was a murderer and what role he had played during the Nazi era. Para mi padre, a las numerosas preguntas abiertas se añaden otras nuevas. Quiere saber si su padre fue un asesino y qué papel jugó durante la era del nazismo. He continues his research, but can barely find any about his father in the contemporary literature. Not a single book about the topic contains the name of Robert Gies. Why? We are in the middle of the Cold War, and only a small number of Western researchers can investigate the archives of the East Bloc. Continúa su investigación, pero apenas puede encontrar algo sobre su padre en la literatura contemporánea. Ningún libro sobre el tema contiene el nombre de Robert Gies. ¿Por qué? Estamos en medio de la Guerra Fría y solo un pequeño número de investigadores occidentales pueden investigar los archivos del bloque este. Mutual accusations rule the political climate at the time. West Germany is not interested in prosecuting war criminals who by now have re-established themselves as honorable citizens. Las acusaciones mutuas gobiernan el clima político de la época. Alemania Occidental no está interesada en enjuiciar a criminales de guerra, que a esta altura se han establecido ellos mismos como ciudadanos honorables. My father doesn't dare to research Prague's archives as he fears to be convicted as the son of a war criminal. After all, he has the same name. Even myself, his daughter, is denied a school trip to Prague in 1984. You are reading his name. I'm scared for you. Mi padre no se atreve a investigar los archivos de Praga, ya que teme ser condenado como hijo de un criminal de guerra. Después de todo, tiene el mismo nombre. Incluso a mí, su hija, me niegan un viaje escolar a Praga en 1984. Llevas puesto su nombre. Estoy asustado por ti. Only in 1997, he reads his father's name in an article of the Berliner Zeitung. Two historians had wrote it about their year-long research concerning the children of Lidice. Solo en 1997 lee el nombre de su padre en un artículo del diario Berliner Zeitung. Dos historiadores habían escrito sobre su investigación de un año acerca de los hijos de Lidice. My father contacts him then and receives more files on the topic. For the first time, he has written evidence about the crimes his father had committed. Los contacta y recibe más archivos sobre el tema. Por primera vez se ha escrito evidencia sobre los crímenes que su padre había cometido. Finally, he receives the answers to the questions he had had since he was a teenager. His father was responsible for the death of many thousands of people. Finalmente recibe las respuestas a las preguntas que había tenido desde que era un adolescente. Su padre era responsable de la muerte de miles de personas. During this time, I got really close to my father. We frequently discussed the topic and I helped him to do research. Suddenly, I understood
why I always had problems with him as of early childhood. He was always unapproachable. Finally, I realized the ghosts that tormented him for so many years. Durante este tiempo me acerqué mucho a mi padre. Discutimos con frecuencia el tema y lo ayudé a investigar. De repente entendí por qué yo siempre tuve problemas con él desde la primera infancia. Siempre estuvo inaccesible. Finalmente me di cuenta de los fantasmas que lo habían atormentado por tantos años. We have since collaborated in this matter. I find multiple press pictures of my grandfather online, and as I show them to my father, long-gone memories re-emerge. Desde entonces he colaborado en este asunto. Encuentro varias fotos de prensa de mi abuelo en línea y cuando se las muestro a mi padre, los recuerdos más viejos resurgen. He talks about his 5th or 6th birthday, where they had a whole cinema for themselves in Prague and saw Walt Disney's Snow White. That movie was forbidden in the Third Reich. No cinema would show it, but my father, as the son of a high-rank NS member, was allowed to watch it. Él hablaba sobre su 5º o 6º cumpleaños, donde tenían un cine entero para ellos en Praga y vieron Blancanieves de Disney. Esa película fue prohibida en el Tercer Reich. No se mostraba en ningún cine, pero mi padre, como hijo de un NS de alto rango, se le permitió verlo. He mentions a trip to the country estate. He and his sister pick carrots from a farmer's field. Menciona un viaje a una finca en el campo. Él y su hermana recogen zanahorias del campo de un agricultor. As the farmer comes running to the kids, he insults them. Shortly after, his father's limousine drives up to the angry farmer. Shots are fired and nobody mentioned the farmer ever again. Cuando el granjero va corriendo hacia los niños, los insulta. Poco después, la limusina de su padre conduce hasta el granjero enojado. Se producen disparos. Nadie volvió a mencionar al granjero. The 5-year-old clearly remembers a ride in the tram shortly after the attack on Heydrich. El niño de 5 años recuerda claramente un viaje en el tranvía poco después del ataque a Heydrich. The Czech nanny accompanied him and his sister to kindergarten. La niñera checa los acompañó a él y a su hermana al jardín de infantes. Suddenly there was a riot on the tram. The children were recognized, insulted and sent out of the train. De repente hubo un motín en el tranvía. Los niños fueron identificados, insultados y enviados fuera del tren. The nanny could escape with them to a small shop. Later they were picked up by German security staff. La niñera pudo escapar con ellos a una pequeña tienda. Más tarde fueron recogidos por personal de seguridad alemán. After this incident, all trams in Prague stood still for the following 3 days. Después de este incidente, todos los tranvías en Praga se detuvieron por los siguientes 3 días. Those are the memories of a 5-year-old boy at the sight of pictures depicting his father in an SS uniform. 75 years later, how did these memories affect him, tormenting him up until this day? Esos son los recuerdos de un niño de 5 años, al ver fotos representando a su padre en un uniforme de la SS, 75 años después. ¿Cómo estos recuerdos lo afectan, atormentándolo hasta hoy en día? In 2005, my husband and I are going to Prague for the very first time. My father still does not want to join us. His fear of revenge is just too big. Or do feelings of guilt torture him? En 2005 mi esposo y yo vamos a Praga por primera vez. Mi padre todavía no quiere unirse a nosotros. Su miedo a la venganza es demasiado grande, o los sentimientos de culpa lo torturan. My hotel room looks upon the German Palace, my grandfather's old office. I go to the memorial site of Theresienstadt concentration camp. I look for the pictures of my grandfather and further evidence of his criminal actions. Mi habitación de hotel mira a Chernin Palace, la antigua oficina de mi abuelo. Voy al memorial del campo de concentración de Theresienstadt. Busco representaciones de mi abuelo y más evidencia de sus acciones criminales.
In Prague, and especially at the monument of the children of Lidice, I am overcome by conflicting feelings. En Praga, y especialmente en el monumento de los hijos de Lidice, me superan los sentimientos en conflicto. Am I, the granddaughter of a murderer, allowed to be here and pay my tribute to the victims? I am allowed to ask for forgiveness at this location. Can there be any absolution for my grandfather's crime? What do these crimes have to do with me? Overall, I'm ashamed. ¿Soy yo la nieta de un asesino? ¿Puedo estar aquí y rendir homenaje a las víctimas? ¿Se me permite pedir perdón en este lugar? ¿Puede haber alguna absolución por los crímenes de mi abuelo? ¿Qué tiene que ver estos crímenes conmigo? Por sobre todas las cosas, me siento avergonzada. In 2012, I visited the memorial site of Ravensbrück. In the time of the 70s in the time of the 75th anniversary of the destruction of Lidice, a memorial panel for the 196 deported woman is presented. En 2012 visito el sitio conmemorativo de Ravensbrück. En el monumento del 75 aniversario de la destrucción de Lidice, un panel conmemorativo presenta a las 196 mujeres deportadas. Survivors and victims' relatives also participate in the commemorations. Sobrevivientes y familiares de las víctimas también participan en las conmemoraciones. Am I allowed to be a part of this event, or does the presence of a perpetrator's granddaughter disturb the mourning for the victims? These questions move me while I attend the event in shame. I don't dare to confide to anyone there. ¿Se me permite ser parte de esto? ¿O la presencia de la nieta del autor perturba el duelo por las víctimas? Estas preguntas me conmueven mientras asisto al evento con vergüenza. No me atrevo a confiarle a nadie allí. Only in the memorial site's guest book I reveal my name and try to express my deep shame. Solo en el libro de visitas del sitio conmemorativo revelo mi nombre y trato de expresar mi profunda vergüenza. And so the crimes of my grandfather still cast significant shadows with every book that I read about the Holocaust and the never-ending internet researches about the Standartenführer Dr. Robert Gies. Y así, los crímenes de mi abuelo aún arrojan sombras significativas. Con cada libro que leo sobre el Holocausto y con las interminables investigaciones en internet sobre Standartenführer Dr. Robert Gies. These internet researches occasionally mislead me to obscure military sites or neo-Nazi forums, where a skull rig with my grandfather's engraved name is discussed and the murderous acts of the German occupation are being glorified. Estas investigaciones de internet ocasionalmente me dirigen por error a sitios oscuros de militares o foros neonazis, donde se discute sobre el anillo de calavera con el grabado del nombre de mi abuelo y los actos asesinos de la ocupación alemana son glorificados. I cannot avenge these crimes. I cannot liberate my father from his tormenting ghosts anymore. He dies last year in November. No puedo vengar estos crímenes. No puedo liberar más a mi padre de sus fantasmas. Murió el año pasado en noviembre. But I can hold up the memory and reveal the truth about crimes committed by my grandfather. These have been covered for too long and had never been condemned. Pero puedo retener la memoria y revelar la verdad sobre los crímenes cometidos por mi abuelo. Estos han estado encubiertos por mucho tiempo y nunca habían sido condenados. Today we have again a far-right party in our German parliament. Hoy tenemos nuevamente un partido de extrema derecha en nuestro parlamento alemán. A few weeks ago, there was an attack on a synagogue in Halle. Hace semanas hubo un ataque contra una sinagoga en Halle.
According to a new study, every third German has anti-Semitic prejudices. De acuerdo a un nuevo estudio, 1 de cada 4 alemanes tiene prejuicios antisemitas. Many people of my generation want to put an end to the past. Most of the eyewitnesses of my grandfather's atrocities have already died. Mucha gente de mi generación quiere poner fin al pasado. La mayoría de los testigos de las atrocidades de mi abuelo ya han muerto. That's why I'm here today. I want to pass my memories on to the next generation. Por eso estoy aquí hoy. Quiero pasar mis recuerdos a la siguiente generación. We must never forget the murderous acts of my grandfather and so many other perpetrators. We owe this to his victims and their descendants. Nunca debemos olvidar los actos asesinos de mi abuelo, y así como muchos de otros perpetradores. Se lo debemos a sus víctimas y a sus descendientes. Finally, let me quote the words of Thomas Mann on a memorial stone for the victims of Liesel. Finalmente, permítanme citar las palabras de Thomas Mann en una piedra conmemorativa para las víctimas de Liesel. Germans, you should know. Horror, shame and remorse is the first thing we need to do. Alemanes, deberían saberlo. Horror, vergüenza y remordimiento son lo primero que hay que tener.